quiero iniciar, ¿verdad? Vamos a tener otra enseñanza, los domingos de enseñanza. Mientras el Espíritu Santo no me diga que predique, yo no predico. Si el Espíritu Santo me dice predícale a mi pueblo, yo predico. Si el Espíritu Santo me dice enseña la palabra para que aprendamos juntos, pues yo enseño. Todo es para la gloria y para la honra de Dios. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. Veo que habemos bastante de lo que tuvimos el domingo pasado. ¿Cómo era el tema que miramos el domingo pasado? ¿Cómo era el tema que miramos el domingo pasado, hermana Flor? Creciendo como tú quieres. Creciendo como Dios quiere, ¿verdad? Que crezcamos. ¿Y en qué tuvimos basado? ¿En qué texto? ¿En qué libro usamos? Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Ahí está el asunto, amados hermanos. Ahí está el asunto. A veces no queremos leer la palabra ni tampoco podemos retener. Salmo capítulo 1, del 1 al 5, del 1 al 3. Creciendo como Dios quiere. Ahora en el nombre de Jesucristo vamos a estar bajo el tema un espacio para Dios. Un espacio para Dios. Como subtítulo le vamos a poner Dios está buscando espacio vacío. El tema de esta enseñanza es un espacio para Dios. Pero un subtítulo, Dios está buscando espacio vacío. ¿Para qué será que Dios está buscando espacio vacío? Vamos a darnos cuenta en esta mañana. En esta mañana, en esos versos que leímos en Mateo capítulo 22, verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Recordemos que los fariseos, los saduceos y los escribas eran hombres muy estudiosos de la Biblia. Eran hombres que se sabían la Biblia, digamos al buen dicho, desde Génesis hasta atrás. Eran estudiosos, eran los principales de la sinagoga. Ya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, eran unos hombres muy, según ellos, muy sabios. Según ellos, eran hombres que todo lo sabían y todo lo hacían. Pero tenían un error. Ellos eran expertos en la ley, pero ellos no sabían hacer lo que decía la ley. O sea, ellos conocían de la ley, pero no practicaban lo que decía la ley. Entonces cuando Jesús estaba allí y ellos venían buscando una manera para tentar a Jesús, ellos buscaban una manera de cómo hacerle preguntas a Jesús para que Jesús, según ellos, según los fariseos, Jesús se equivocara. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, jamás se iba a equivocar en nada. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué haríamos si Jesús nos dijera esto personalmente y nos llamara a que prestemos su atención? Así como los fariseos estaban atentos de que Jesús cometiera un error, cometiera una falla, también Jesús ya sabía sus intenciones. Por eso en cierta ocasión le dijo: ¿por qué murmuráis? Yo conozco tus murmureos. ¿Por qué murmuráis desde tu corazón? Le dice: yo conozco que estás murmurando de tu corazón. Jesús era un hombre perfecto, que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones y conoce todo de nosotros. Y a su nombre. No es importante este mensaje de Jesús. Él siempre pide un espacio para entrar a tu corazón. Dios siempre estaba buscando la manera. Jesucristo, ellos buscaban la manera de cómo atacar a Jesús. Pero Jesús siempre tenía su manera de cómo sembrarle la palabra para que entrara al corazón de ellos. Los fariseos y los escribas, ellos estaban atentos para señalar a Jesús. Los fariseos y los hipócritas son atentos para señalarte a ti, amado hermano y amada iglesia, esperando el momento que tú estés en debilidad para luego criticarte y señalarte. Pero Jesucristo, que te ha dado sabiduría y te ha dado el Espíritu Santo, es el que te hace pensar sabiamente. Así como Jesús se preparaba sabiamente para dar la respuesta, porque Él era el Todopoderoso, el hombre perfecto, él no podía equivocarse porque Él era Dios.
Entonces cada respuesta que él daba a los fariseos iba directamente a su corazón. Cada respuesta que Jesucristo le daba a los fariseos iba directamente a sus corazones. Por eso los fariseos se quedaban sin armas con qué volver a preguntar a Jesús y a su nombre. Pero ¿qué está queriendo decirnos Dios con esto? Sabemos que Dios es Dios de propósito. Tal vez no vamos entrando muy bien a la enseñanza, vamos haciendo una ilustración. ¿Y qué será lo que Dios nos quiere dar a entender en esta mañana? ¿Cuál será el propósito de Dios en este mandamiento? ¿Cuál será el propósito que Dios nos trae bajo este tema, un espacio para Dios? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo cuando le dio la respuesta a los fariseos? Cuando ellos quisieron tentar preguntándole cuál era el mandamiento más importante. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús les dio? Una respuesta que fue directamente a sus corazones. Pero ¿sabe por qué los fariseos no recibieron esa respuesta? Porque los fariseos en su corazón no había espacio. En sus corazones ya no había espacio. Entonces ellos no podían recibir lo que Jesús les daba. Por eso ellos eran llamados hipócritas. Porque no recibían, su corazón estaba lleno. Ya no había espacio, ya no había vacío. Y a su nombre. Pero en esta mañana, ¿cuántos corazones han venido con espacio? ¿Cuántos hermanos y hermanas han traído espacio para que la palabra de Dios llegue a ese espacio vacío? Amén. Porque dice la palabra que Dios está buscando espacio vacío. Y a su nombre. Dios quiere un espacio en nuestro corazón, amados hermanos y amada iglesia. Por eso el domingo pasado predicábamos creciendo como Dios quiere, no creciendo como nosotros querramos. Porque crecer como nosotros querramos significa llevar el evangelio que nosotros querramos llevar. Pero crecer como Dios quiere que crezcamos significa crecer conforme a la palabra de Dios, llevando los mandamientos y estatutos de Dios. Y a su nombre. Por eso Jesús nos enfoca o nos resume los 10 mandamientos en estos dos que les contestó a los fariseos. Jesús le dijo: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Este gesto que acabamos de hacer ahorita, esta ofrenda que acabamos de dar, ¿por qué se dio? ¿Por qué se hizo? ¿Será porque el pastor lo exigió? ¿Será porque el pastor lo pidió? ¿O será porque uno de esos dos mandamientos entró a nuestro corazón y tocó nuestro corazón? Y a su nombre. ¿Quién vive? Mateo 6, 25 al 33. Mateo 6, 25. Tengamos Biblia en mano, vamos a usar un poquito de Biblia. Mateo 6, del 25 al 23. Capítulo 6, del verso 25 al 33. Dice: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir estatura a un codo? Y sigue diciendo hasta el verso 33. Pero lo que quiero que aprendamos en esos versículos del 9, del 25 al 34. Lo que quiero que aprendamos es de cómo esa parábola que el Señor trajo, el afán y la ansiedad. Cómo ese afán y esa ansiedad que viene describiendo, usted lo puede seguir leyendo, yo quedé en el 27, usted puede seguir leyendo. Y usted se va a dar cuenta que ahí está hablando: y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como de uno de ellos. Aleluya. Lo importante es que esa palabra que estamos leyendo nos reflexiona la ansiedad y la avaricia que nosotros los seres humanos caemos en este mundo. Nos afanamos tanto de lo material, nos afanamos tanto de nuestro trabajo, nos afanamos tanto de toda cosa que es material, de toda cosa que depende de la tierra, que depende del mundo.
pero no dejamos el espacio para Dios. Porque el verso 33, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 33? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos hace primeramente, nos hace ver toda nuestra ansiedad y todos nuestros afanes, pero luego viene y nos pone y nos dice en el verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, Dios es el perfecto, Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y Dios sabe que todos esos afanes y todas esas ansiedades te están ahogando, te están apartando del reino de Dios, te están haciendo que tú mires a Dios como segunda opción. Por eso dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá sobre añadidura. Pero hoy en día la gente hace lo contrario. Primeramente busca los bienes materiales. No me voy a cansar de decirlo, amados hermanos. Tal vez ustedes dirán, este hermano solo se basa en eso. ¿Sabe por qué me baso en eso, hermano? Porque soy un testigo fiel de Jesucristo, de que cuando yo decidí buscar a Cristo en espíritu y en verdad, cuando yo decidí poner a Dios en primer lugar, cuando yo decidí dejar todo trabajo, dejar todo negocio, dejar cualquier cosa, mi esposa renunció a trabajo, renunciamos a cosas materiales. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios vivimos por fe. Los hijos de Dios no vivimos por las cosas materiales. Los hijos de Dios vivimos por fe. Y cuando nosotros nos aprendemos a despojar de lo material, nos aprendemos a despojar de lo que nos viene apartando a Dios, pero nos viene enriqueciendo nuestros bienes, entonces nosotros somos agradados delante de Dios. Por eso yo siempre me baso, yo siempre te doy el consejo: deja lo material de segunda opción y toma a Dios de primera opción. Primeramente pon a Dios en tu corazón, primeramente pon a Dios en tu vida, primeramente pon a Dios en todo. Si tú pones a Dios en todo, todo te va a salir bien. Pero si tú pones a Dios como segunda opción, déjame decirte que solo vas a vivir en problemas, solo vas a vivir en dificultades, solo vas a vivir en un montón de dificultades que si me pongo a mencionarte no voy a terminar. Por eso dice, los espacios vacíos son fáciles de llenar, los espacios ya llenos no pueden ser llenados. Los espacios vacíos son fáciles de llenar, pero aquellos espacios que ya están llenos, ya no los podemos llenar. Ya no, ya están llenos. Dios está buscando espacios vacíos en nuestra vida para Él construir, para Él edificar, para Él restaurar. Dios busca espacios nuevos, espacios vacíos para construir, para reedificar y para restaurar. Para eso, ¿qué sería lo primero que necesitamos hacer? ¿Qué sería lo primero que necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer como cristianos si Dios está buscando un espacio vacío para construir, para edificar y para restaurar? Nosotros como cristianos, ¿qué necesitamos hacer? Ponerlo en primer lugar, amén. ¿Qué más necesitamos hacer? Obediencia, amén. Tendríamos que tenerlo en primer lugar. Obediencia, pero tenemos que tener la capacidad de ver un espacio vacío en nuestro corazón. O mejor dicho, tener la capacidad de dar un espacio que esté vacío en nuestro corazón para que Dios pueda adentrar, a construir, a edificar y a restaurar. Y a su nombre, ¿cuánto espacio disponible tienes tú para Dios? ¿Cuánto espacio disponible tienes tú para Dios en tu corazón? Esa respuesta tú la sabes. ¿Qué hará Dios en ese espacio? Simplemente y sencillamente va a edificar su reino. Si tú le brindas ese espacio en su corazón y Él entra a tu corazón y está el vacío que Él quiere que esté, Él va a edificar un reino en tu corazón. Dios encontró una tierra vacía y miró que había suficiente espacio para llenarla. Recordemos muchos años atrás cuando Dios vino y formó el cielo y formó la tierra. ¿Qué es lo que Dios sabía? ¿Qué es lo que Dios miraba? Dios miró un gran espacio vacío. Y Él dijo a sus atributos que estaban: hagamos el cielo, hagamos la tierra, ahora hagamos al hombre. Y comenzó a llenar esa tierra, comenzó a llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque Él miró un campo vacío. Él miró que ahí necesitaba hacer algo, construir algo. Y Él lo hizo. Jeremías capítulo 1, verso 10. Jeremías capítulo 1, verso 10.
¿Qué le dijo a Jeremías capítulo 1 verso 10? Gloria a Dios, aleluya, hay poder en su nombre. Dice Jeremías capítulo 1 verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Aleluya. Para plantar. Gloria a Dios, aleluya. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Dios le da una orden al profeta Jeremías y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, lo puso sobre toda la nación y sobre los reinos, con la misión de arrancar, destruir, arruinar, derribar, para después hacer ¿qué? Para después edificar y plantar. ¿Y qué es lo que iba a plantar Jeremías? Un árbol. ¿Qué iba a plantar Jeremías? Una flor. Iba a plantar la palabra de Dios, porque era un profeta que Dios le hablaba y Dios miraba cómo estaba ese pueblo. Entonces le dijo, Jeremías, vas a hacer esto y esto y esto, porque mi pueblo está rebelde. Entonces, ¿por qué Dios primeramente manda arruinar? ¿Por qué primeramente Dios manda destruir? ¿Por qué Dios manda deshacer todo? Porque Él no puede entrar a un lugar donde ya está lleno. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Para que Dios pueda entrar a tu corazón, para que tú puedas atesorar la palabra de Dios, tú primeramente tienes que limpiar tu corazón. Tú primeramente tienes que sacar de tu corazón los pensamientos negativos. Tú primeramente tienes que sacar de tu corazón aquello que te está impidiendo buscar a Dios. Aquello que no te deja venir a congregarte a una iglesia. Aquello que no te deja hacer la voluntad de Dios. Aquello que no te deja ir conforme a la palabra de Dios. Eso tú lo tienes que comenzar a eliminar. Tienes que comenzar a sacarlo de tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio la orden a Jeremías. Y si Dios le dio la orden a Jeremías que él iba a destruir, iba a arrancar, iba a derribar, entonces esa misma orden está para ti y está para mí. Él no puede construir en mi corazón ni en tu corazón si nosotros no derribamos, si nosotros no limpiamos, si nosotros no le damos un espacio. Él no puede entrar. Por eso la palabra viene y dice que Él no mora en vasos sucios. Mejor dicho, Él no mora en corazones sucios. He aquí, yo estoy a la puerta del si toco. ¿Qué dice Apocalipsis? Si Él toca tu corazón, si tú le abres la puerta, Él entra. Él cena contigo, Él come contigo, pero si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Entonces, eso es lo que Dios quiere, un espacio vacío. Dios no quiere que solamente te presente a la iglesia y salgas de compromiso y vine a la iglesia y ya. No, Dios quiere que tú aprendas a tener un espacio vacío. Así como Dios quería que el domingo crecieras como Dios quiere crecer, hoy también Dios quiere que aprendas a tener un espacio vacío para Dios. Dios quiere que tú aprendas a que la palabra de Dios entre a tu corazón. Que solamente no sea oidor, sino hacedor de tu palabra. Pero aquí viene el asunto. A Jeremías se le ordenó que para plantar debía primero arrancar. Para construir debía primero derribar. Su misión era arruinar, destruir antes de edificar. Aquí viene el asunto. Ahora cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y la predicamos diferente, te digo diferente porque lo que los otros predicadores predican es emoción, es ilusión, es materialismo, y nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos palabra de Dios, palabra verdadera, palabra que te va a confrontar, palabra que si vos andas en el pecado ella misma te va a acusar, no va a ser el predicador. Esa es la palabra que nosotros predicamos. Y le pedimos a Dios nunca cambiar su mensaje, porque ese es el mensaje que Dios quiere que se predique siempre. Una palabra de confrontamiento, una palabra que te confronte, una palabra que te llegue, una palabra que te martilla. Por eso ahí viene el asunto. ¿Cómo Jeremías iba a hacer eso en ese pueblo donde Jeremías tenía que esconderse porque lo podían matar? Jeremías no podía predicar porque él salía corriendo en las cuevas. Ahora Dios, ¿cómo quiere que nosotros hagamos y sembremos y destruyamos y arranquemos esa misma misión que le dio a Jeremías? ¿Cómo nosotros la vamos a hacer si este pueblo está igualmente de rebelde a como estaba el pueblo de Israel? Y a su nombre, ¿quién vive? Esta es la perspectiva, esta es la perspectiva de Dios. Esta es la perspectiva de Dios, no de nosotros.
Nosotros somos llamados para hacer la misión que Dios nos envíe, porque Dios tiene su visión sobre su pueblo y tiene perspectiva sobre su pueblo. Antes de llenar el espacio, primeramente tenemos que limpiar nuestro corazón. No podemos construir una casa de 2 pisos sin antes poner su base. No podemos levantar este techo sin antes haber puesto esos postes, esos pilares, y luego poner los pilares 4x4. No podemos levantarnos, porque entonces se nos va a caer. Entonces Dios no puede obrar en un corazón cuando ese corazón está enraigado, cuando ese corazón está lleno de odio, de hipocresía, de enemistades, de pleito, de contienda, de vanagloria, de deseos materiales, de deseos que no van para Dios. Dios no va a poder obrar allí. No va a poder obrar. Por mucho que tú te quieras esforzar, por mucho que tú te quieras ayunar, quieras orar, quieras ayunar, pero no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Porque tu corazón está lleno. Tu espacio. No hay espacio para que Dios entre ahí. Y a su nombre. Dios no puede obrar en nosotros si no le damos el espacio que Él pide para reconstruirnos. Jesús enseñaba por parábolas principios espirituales muy poderosos. Una de sus parábolas más conocidas está en Mateo 13, 1, 9. Una de sus parábolas más conocidas está en Mateo 13, 1, 9. La parábola del sembrador. Aleluya, bendito y alabado es su nombre. Mateo 13 del 1 al 9. Si alguien lo encuentra lo puede leer. Gloria a Dios, aleluya, hay poder en su nombre. 13 del 1 al 9. Gloria a Dios. Léalo, hermano. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembrara, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dejémoslo ahí, hermana, dejémoslo ahí. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y eso es lo mismo que estamos tratando de predicar en esta hermosa mañana. Esa es la misma enseñanza. Mientras nosotros en el momento sembramos la semilla, mientras en esta mañana el predicador te está dando la palabra, tú la estás recibiendo. En el momento tú la estás atesorando. En ese momento tú la estás recibiendo. Pero déjame que tú te identifiques cuál de esa semilla eres tú. Cuál de esa tierra, perdón, eres tú. Dice, una parte cayó junto al camino y vinieron a las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿En qué tipo de tierra ha caído la semilla de Dios? ¿Qué corazón tienes tú que ha atesorado la palabra de Dios? En Mateo 13, en el mismo 13, en el verso 18 al 25, ahí nos explica mejor la parábola. La misma parábola del sembrador, ahí nos explica mejor. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la tierra del camino. Viene el malo. Ahorita tú estás atesorando la palabra. Ahorita tú estás diciendo que sí, como el pato moviendo la cabeza. Pero luego viene el malo, el enemigo, y ¡fua! Te la arrebata. Cuando ya tú sales de aquí, vas al camino a la calle y ya esa palabra se te olvidó. ¿Qué tipo de tierra es esa? Y viene la otra y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Esta es otra palabra, dice que en el momento tú la recibes con gozo, en el momento tú te llenas de gozo, de alegría, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, cuando vienen los señalamientos, las críticas, ahí viene, dice, el tropiezo. Y y sigue hablando, bendito y alabado es su nombre. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Por eso dice, por eso te empecé y te llevé al verso 6, capítulo 25 al 34. Los afanes, esa es otra tierra. Los afanes de este siglo. Muchas personas se afanan a trabajar. Muchas personas se dedican de lunes a sábado a su trabajo. Muchas personas de lunes a sábado, de 8, de 7 de la mañana a 5, 6 de la tarde. Un día predicaba en la radio porque tenemos un programa radial, como dijo el pastor o mensajero de Dios, y predicaba sobre ese tema, de que hoy el ser humano desea de que el día no tenga 12 horas, sino que tenga 14, 16 horas, porque desea de que entre más de día esté, más aprovecha para sus negocios. Pero aquí dice que esos son los afanes del siglo. Y los afanes del siglo de este mundo te está apartando de Dios. Ya solamente estás dejando el día domingo para ir a agradecer a Dios de todo lo que has hecho lunes, sábado, 6 días. Para el día domingo ir a buscar el espacio. ¿Será que ese es el espacio que Dios quiere que tú le des en su corazón? ¿Será que ese es el espacio vacío que Dios te está pidiendo? De solamente lo busques un día. Y sigue diciendo la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es aquel que ha recibido la palabra. Este es aquel que dice, por tu fruto te conoceréis. Este es aquel que recibe la palabra y que le dio el espacio a Dios, que le dio el espacio en su corazón, que lo aceptó en su corazón y que en medio de pruebas, en medio de tribulación, en medio de problemas, enfermedades, en todo tipo, él siempre sigue firme. Él siempre está ferviente, lleno, buscando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le ha dado un verdadero espacio a Dios. Porque cuando él oyó la palabra, la atesoró, ese corazón estaba limpio, ese espacio estaba vacío. Entonces entró a la semilla, se profundizó, echó raíz, echó fruto y comenzó a ser fructífera en el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice que Dios está buscando espacio vacío. El terreno sobre el cual Dios quiere construir su reino de usted y de mí tiene que estar libre de abrojos, libre de pedregales, libre de espinos. O sea que su corazón tiene que estar libre de toda basura. En su corazón no tiene que haber nada que a Dios no le agrada. Usted sabe que a Dios, todas las cosas que a Dios no le agrada, usted las sabe. Pero nosotros somos buenos para llevar la contraria. No queremos llevar lo que Dios dice, sino lo que nosotros decimos. Y es ahí donde nos metemos a problemas. Es ahí donde nos metemos al asunto serio con Dios. Dios nos da a entender que el espacio que Él quiere en nuestro corazón esté limpio, sin contaminación. Eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón, nuestro espacio donde Él quiere construir, edificar su reino, esté limpio, sin ninguna contaminación, sin ninguno de aquello que te he mencionado, sin ninguna vanagloria, sin ninguna vanidad, sin ningún egoísmo, sin ninguna envidia, sino que solamente esté el amor genuino que viene de parte de Dios. Y a su nombre. Toda fortaleza que se levante en contra del genuino conocimiento y sabiduría de Dios hay que echarla abajo, fuera, toda arrogancia, todo orgullo y dejar el espacio limpio. A veces toda la soberbia, el orgullo, la arrogancia nos hace venir a ser hijos desobedientes de Dios. Nos hace que nuestro corazón se ensucie. Entonces por eso la palabra de Dios nunca la atesoramos en nuestro corazón. Por eso somos como ese tipo de tierra. Por eso caen pedregales, caen a la orilla del camino, caen a la orilla de espino. Y siempre la palabra se ahoga. ¿Por qué? Porque la arrogancia, el orgullo no nos da el espacio para limpiar a nuestro corazón. Salmo 19, Salmo capítulo 119, verso 130. Salmo 19, verso 130. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Recordemos que estas son enseñanzas. Y cuando es enseñanza, pues tenemos que usar Biblia.
para poder ir 130, confirmando lo que vamos diciendo. Capítulo 119, verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué podemos entender en eso, hermano? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué entendemos por ese verso? ¿Qué nos da a entender? La exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Hace entender a los simples. Gloria a Dios, aleluya. Siempre he dicho que Dios instruye por medio de la escritura, muestra y enseña sus planos, los confirma al corazón de siervos y siervas que han podido dejar el espacio a Dios. Siempre por esas palabras Dios nos va a exhortar. Siempre por medio de esas palabras Dios nos va a ayudar. Dios nos va a abrir el sentido, nos va a abrir la sabiduría para que nosotros podamos entender el espíritu que quiere darnos a decir la palabra de Dios. Puede ser que a tu alrededor tengas 1.000.000 de problemas, pero que en medio de esos problemas Dios quiere un espacio para llenarte del conocimiento. A veces es otro asunto que nos llena, el problema de problemas que se nos viene a la vida, problemas en nuestro matrimonio. Déjame decirte que cuando un matrimonio es convertido a Dios, es un matrimonio, es un blanco supuestamente para el enemigo. A veces uno quiere, el otro quiere para allá, el otro quiere para acá. Por eso Dios llegó en la palabra y dijo de que no pueden haber dos yugos desiguales. Siempre dice que un cristiano se tiene que casar con una cristiana y un cristiano con una cristiana, pero no un cristiano con un mundano. No puede haber un yugo desigual, dice la palabra de Dios, porque uno guiña para allá y el otro guiña para acá. Imagínese usted que si un matrimonio escogido por Dios vive en problemas, ahora un matrimonio en desigualdad, ¿cómo vivirá? ¿Cómo vivirá? Totalmente en tormento. Ahora, nos dice la palabra de Dios que en medio de esos problemas, en medio de nuestros problemas matrimoniales, en medio de nuestros problemas, enfermedad y todas esas cosas, Dios está allí manifestándose. ¿Sabe por qué Dios se manifiesta por enfermedad? Se manifiesta por problemas, se manifiesta en tribulaciones, en pruebas. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere endurecerte y quiere llenarte, quiere formar tu carácter, quiere hacerte un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Por eso tienes que ser probado. Por eso tienes que ser probado. Por eso tienes que pasar el desierto. Pero ¿sabe qué pasa a veces, amadas iglesias? A veces nosotros no esperamos que la prueba venga a nosotros, sino que nosotros como cristianos hacemos la prueba. Nosotros como cristianos sabemos que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, sabemos que nos va a llevar consecuencias, pero lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Entonces después decimos: ay, Señor, estoy en prueba. ¿Pero en qué prueba está? Si la prueba usted la está buscando y yo la estoy buscando. Cuando Dios te manda la prueba, recíbela con gozo. Recíbela porque Dios quiere formarte. Dios quiere hacerte un hombre o una mujer de carácter. Pero cuando nosotros como cristianos, como cristianas, hacemos que la prueba venga a nosotros, ¿de qué edificación estamos? No podemos edificarnos. Jamás nos vamos a edificar. Porque somos nosotros los que estamos formando esa prueba. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que no somos cristianos ni cristianas maduras y que no tenemos carácter. Porque para ser un cristiano y una cristiana hay que tener carácter. Sobre todo autoridad. El cristiano y la cristiana que no tiene autoridad, el enemigo lo agarra y lo bofetea. Para atrás y para adelante. Lo agarra y lo bofetea porque no hay autoridad y no hay carácter. Por eso Dios quiere que en esta mañana tú aprendas de cómo hacer un espacio para que Dios pueda adentrar a tu corazón. Porque aquí el asunto no es de que lo que yo quiera hacer, ni como yo quiera ir, ni que yo priorizar aquello, ni que yo priorizar esto, ni que es que este es mi trabajo, es que este es mi negocio, es que ¿quién me va a dar de comer? Amados hermanos, cuando tú vienes a los pies de Cristo y Dios te da ministerio, tenés que dejar todo. Cuando Jesucristo vino a predicar a la tierra y comenzó, déjame decirte, estudiando profundamente la Biblia, dicen grandes estudiosos, y yo puedo ser que concluya en eso, de que los 12 apóstoles ya estaban preparados de parte de Dios.
de que Dios ya los había escogido a los 12 apóstoles. Pero cuando Jesucristo vino, yo digo que sí, porque Él solamente pasó, llamó Pedro, Mateo, sígueme, y comenzó a llamar uno por uno. Entonces eso a mí me da a entender de que ya ellos estaban escogidos de parte de Dios. Jesucristo vino a la tierra a predicar y los comenzó a llamar. Pero lo que te quiero decir con eso es, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Lucas? Médico. Mateo, recogedor de impuestos. Pedro, pescador, de ahí vivía. Entonces lo que te quiero decir, que cuando Dios te va a dar ministerio, tú tienes que dejar todo. Tú tienes que dejar todo. Todo. Tú tienes que dejar un material. Tú tienes que dejar trabajo, tú tienes que dejar estudio, tú tienes que dejar madre, padre. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Si eres conocedor de la Biblia y eres cristiano, tú vas a saber que lo que estoy diciendo es verdad. Y tú vas a seguir a Cristo. Y por fe tú vas a vivir. Por fe tú vas a caminar. Por fe tú vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque tú decidiste seguir a Cristo. Y Cristo miró que tú fuiste capaz de dejar todo por seguirlo a Él. ¿Quién vive? Y a su nombre. Puede ser que alrededor de nosotros estemos minados de problemas, de necesidades. Necesidades económicas, porque hoy en día sabemos que esto está más para allá que para acá. No lo vamos a negar ni lo vamos a agobiar. Pero si hemos venido a Cristo y hemos buscado a Cristo y le hemos dado un espacio a Él, entonces nosotros no tenemos por qué vivir preocupados por lo material. Si la palabra dice que no nos afanemos ni nos llenemos de ansiedad. Si somos verdaderos hijos de Dios, Dios tiene el tiempo, el día, cuando Él va a derramar la bendición sobre nosotros. Podemos aguantar hambre, podemos aguantar enfermedad, podemos aguantar muchas cosas. Yo siempre digo como testimonio, hace años atrás, no teníamos un Córdoba para comprar una tortilla que cuesta 3 Córdobas. Un Córdoba me hacía falta, eran 2 Córdobas. Solo teníamos arrocito blanco y mi esposa quería comer tortilla frita, porque teníamos arrocito y aceite. Y comencé a buscar un Córdoba debajo de la cama, en el ropero. Comencé a poner esa casa pata para arriba y no la pude encontrar. No lo pude encontrar ese Córdoba. Entonces no se comió su tortilla, pero sí se comió su arrocito. ¿Y qué decíamos? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esto es lo que tú has traído a la mesa. Así también había días que no comía, porque eso era la voluntad de Dios. Y yo nunca en mi vida me puse ni ella ni nada. Al contrario, habían cosas, trabajos que llegaban a nuestra vida a ella, pero que miramos que esos trabajos lo agarramos, nos iba a apartar de Dios. Entonces seguíamos sacrificando más, seguíamos aguantando más hambre, pero nuestra fe y nuestra mirada estaba en el autor y consumidor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te quiero dar a entender con eso? Que cuando nosotros entregamos a Dios de corazón y le damos el espacio para que Él entre a nuestro corazón, dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces yo ya no viví en mí, ya ni ella, sino quien vivía en nosotros era Cristo. Nosotros pasamos a ser de un ser humano un timón, y quien manejaba nuestra vida era nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere, manejar tu vida. Eso es lo que Dios quiere, entrar a tu corazón, entrar a ese vacío, para que tú puedas dejarte manejar por nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos a ver cómo el mismo Dios, cómo el mismo Señor Jesucristo se despojó de sí mismo. Entonces, ¿por qué tú te cuesta despojarte de lo que te está impidiendo acercarte a Dios? Eres tú más que Cristo, eres tú más que Dios. Prioriza más tú lo material que priorizas a Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5. Pero te lo voy a leer del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por los de los otros. Escucha bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nosotros somos más que Dios. Si Jesucristo, que era Dios, siendo Dios, Dios se despojó de todo y se hizo hombre, igual que usted, igual que yo. Ahora, ¿quién somos nosotros para despojarnos de lo que nos está impidiendo el crecimiento espiritual? ¿Por qué nosotros no nos queremos despojar de lo material? ¿Por qué nosotros no nos queremos despojar de la vanidad? ¿Por qué nosotros no nos queremos despojar de toda basura que nos llevan a apartarnos de Dios? Y solamente los días domingos nos vamos a congregar. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Si Jesucristo dice que se despojó de todo. Siendo Dios, se despojó de sí mismo. Siendo Dios el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de su trono y vino a la tierra a sufrir lo que usted y lo que yo sufro. Para que nadie venga a contar ese cuento. Y ahora nosotros no queremos dar ese espacio vacío para que Dios entre a nuestro corazón. Ahora nosotros, por nuestros trabajos, por nuestros negocios, por nuestras costumbres, por qué sé yo, no queremos que Dios entre a nuestro corazón. Lo queremos a media y Dios no quiere nada a media. Dios es completo, o sos de Dios o no sos de Dios. O hacer las cosas de Dios o no las haces para Dios. Pero Dios nunca quiere un tuquito, Dios quiere todo el corazón. A Dios no le sirve un tuquito de corazón. ¿Para qué? Él es todopoderoso y Él puede y hace otro corazón. Dios lo que quiere es tu corazón, es un espacio donde Él pueda adentrar, donde Él pueda morar y donde Él pueda hacer de tu vida lo que Él quiera hacer. Pero ese despojo que se hizo a sí mismo fue para usted y yo. Estemos llenos de paz, de gozo, de esperanza, de vida, de fe. Para todo esto hay que vaciar y llenar. Ese despojo que Jesucristo hizo, lo hizo por usted, lo hizo por mí. ¿Sabe por qué? Para que hoy vivamos en paz. Que usted no encuentre la paz, ese no es problema de Dios. Ese no es problema de Jesucristo, que usted no encuentre la paz. ¿Por qué? Porque un desobediente jamás va a encontrar la paz. Pero un obediente va a vivir en paz, en armonía. Un obediente va a vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero el que es desobediente nunca va a encontrar la paz. Entonces ese no es problema de Dios. Ese es problema de usted por desobedecer a Dios. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 26:39 dice. Gloria a Dios, hay poder en su nombre. Mateo 26:39. Dice su poderosa palabra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, tú me puedes salvar. Si es posible, tú puedes evitar que yo muera en esa cruz. Si es posible, tú puedes sacarme de allí. Pero dice, aleluya, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién vive? Y a su nombre, Jesucristo pidió hacer la voluntad de su Padre. Entonces, ¿por qué usted y yo nos cuesta hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Por qué usted y yo nos cuesta hacer la voluntad de nuestro Padre? Ya vamos terminando esta enseñanza, amados hermanos. Ya vamos terminando. ¿Por qué a usted y a mí nos cuesta hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Por qué si nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios, nosotros lo hacemos? La vez pasada lo decí y lo comprobé con Lucas. Y puedo usar muchos textos más y lo puedo comprobar. Que nosotros como seres humanos, como cristianos, hacemos lo contrario de lo que Dios no quiere que hagamos. Si Dios quiere que nos apartemos del pecado, nosotros más nos metemos al pecado. Si Dios quiere que nosotros obedezcamos, nosotros más desobedientes somos. Si Dios quiere que andemos íntegros y busquemos de santidad, no sabemos qué cosa es santidad. No sabemos.
Tal vez le hemos escuchado predicar, le hemos escuchado ahí por ahí, pero no sabemos qué es vivir en santidad. Que Dios quiere entrar a nuestro corazón, pero hasta ahí nosotros conocemos, pero no sabemos cuál corazón. O decimos, pues si Dios quiere mi corazón. Pero Dios, ¿para qué va a querer un corazón si Él formó todo? Él es el dueño de todo, Él es dueño de tu vida, dueño de mi vida, dueño de tu órgano, de tus miembros, dueño de todo. ¿Para qué Dios quiere un corazón? Un órgano. Él lo que quiere es de entrar a tu corazón para administrar tu vida. Él lo que quiere es de entrar a tu corazón para que tú dejes de hacer lo que Él no quiere que hagas. Y a su nombre. Ahora quiero hacerte una pregunta y quiero que te la contestes tú. Pero la pregunta es, ¿qué tan alto quieres construir? ¿Qué tan alto quieres construir? Tú sabrás esa respuesta. ¿Qué tan alto quieres crecer espiritualmente? Tú vas a saber esa respuesta también. ¿Qué tan alto tú quieres construir espiritualmente? ¿Qué tan alto tú quieres crecer espiritualmente? Esa respuesta solo tú la tienes. Y esa respuesta solo tú sabes cómo se busca. Solo tú sabes cómo se obtiene. Crecimiento espiritual no se obtiene solamente por cantar bonito, por predicar bonito, por levantarte a hacer un matutino o por hacer un ayuno. No, no solo por eso se crece espiritualmente. Para crecer espiritualmente hay que pagar precio. Hay que pagar precio. Pero déjame decirte que vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. Al principio vas a llorar amargamente, vas a sufrir, vas a aguantar de todo. Pero luego, si tú soportas eso, vas a ver el crecimiento espiritual. Por eso dice, ¿qué tan alto quieres crecer espiritualmente? Pero el gran asunto es el siguiente. Dios nos hace una pregunta. Y esta pregunta sí quiero que tú la contestes. ¿Cuánto espacio tienes vacío para Dios? ¿Cuánto espacio tienes vacío para Dios? O te digo la otra pregunta. ¿Te deja el mundo y sus afanes algún lugar vacío para Dios? ¿Te deja el mundo y sus afanes un lugar vacío para Dios? ¿Será que tu trabajo, tu negocio, tus estudios, tus planes materiales te dejan un espacio para Dios? ¿Te deja un espacio para Él? Tú me podrás decir, es que Eclesiastés capítulo 3 dice que hay tiempo para todo. Entonces léelo, estudia Eclesiastés y te vas a dar cuenta que menos lo que mencionó el rey Salomón fue que no había espacio ni para orar, ni espacio para leer la palabra, ni espacio para... sino que tenían espacio para todas las vanidades, pero nada para la cosa espiritual. Entonces ahí está la pregunta. ¿Te deja el mundo y sus afanes algún lugar vacío para Dios? Dios busca espacio vacío, espacio dispuesto a ser reconstruido por Dios. Por eso tú miras muchos cristianos, amados hermanos. Tú miras muchos cristianos que llevan 10 años, 20 años, 30 años y es el mismo cristiano. Lo ves vacío. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno donde Dios no puede obrar y él lleva un evangelio vacío. Él lleva un cristianismo vacío. Y nunca va a recibir llenura. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno y Dios no puede obrar allí. Y a su nombre. Él no quiere rinconcito. Él quiere espacios grandes para construir su reino. Él no quiere un lugarcito. Es que si salgo temprano de trabajar hoy, voy a ir al culto. Es que si salgo temprano de mi estudio, voy a ir al culto. Es que si salgo temprano de donde yo voy, donde yo vengo, voy a ir al culto. Es que sí. Dios no quiere rinconcito. Dios quiere espacio. Espacio vacío. O le das espacio o no le das nada. Dijo el mismo Señor Jesús, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tú eres hijo de Dios, dale el lugar que Dios se corresponde. Si tú no eres hijo de Dios, entonces pues no vivas una vida engañada. Recordemos Mateo capítulo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá sobre añadidura. La altura dependerá del espacio que tú tengas vacío y disponible. Dios está buscando el primer lugar en tu corazón y allá ese espacio en tu corazón. ¿Hallará Dios ese espacio en tu corazón? ¿Será que todas las cosas malas, negativas, puedan darle un lugar a Dios en tu corazón? Y voy a terminar con Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios capítulo 3, verso 14. Ahí vamos a terminar esta enseñanza. Gloria a Dios. Efesios capítulo 3, verso 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahí Efesios te lo viene y te lo aclara, para que Él pueda llenar, para que tú te puedas llenar de toda la plenitud de Dios. Tú tienes que hacer todo lo que dice la palabra. Todo lo que dice Efesios tú lo tienes que hacer. Dios no se manifiesta en rinconcitos. Dios no se manifiesta en un día, en 2 días. Dije y le decía a unas hermanas, el ámbito de una vida de un cristiano tiene que simular, como decía un predicador, nuestro hábito tiene que vivirse como verdadero hijo de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que estimular nuestra vida viviendo como imitadores de Pablo. Nosotros pensamos que Pablo ayunaba una vez a la semana, 8 días, 7 días. ¿Será que ellos ayunaban 1 día, 2 días, 3 días? Los estudios que yo he estudiado conforme estudios bíblicos, conforme estudios de enseñanza, dice que Pablo y todos los apóstoles permanecían en ayuno día y noche. Dice que ellos no eran de ayuno de una semana ni de un día, eran meses tras meses. Por eso cuando ellos llegaban, habían conversiones, habían sanidades, habían curaciones, habían endemoniados que se eran libres, habían paralíticos que caminaban, muertos resucitaban, ciegos que no miraban podían ver, sordos que no oían podían oír. Porque ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Porque ellos vivían una vida estimulada. Su vida era vivir en ayuno, en oración, en lectura y congregación y predicación. Donde quiera que tú andes, decía el pastor, tú vas a predicar la palabra. Pero hay muchos cristianos que fuera de este lugar o fuera de su barrio, de su comunidad, les da pena decir que son cristianos. Yo me he topado con esos tipos de cristianos. Pues déjame decirte que nosotros no somos de ese tipo. Donde quiera que vamos, a donde quiera que estemos, si a mí el Espíritu Santo me dice ve y predica a cualquier lugar ahí donde ando, yo predico. A mí no me interesa, ni me da pena, ni me da temor. ¿Sabe por qué? Porque de donde Dios me sacó, aleluya, me sacó del mero lodo cenagoso. ¿Cómo yo me voy a avergonzar de predicar la palabra de Dios? Si yo ando al lado de Huaspán, al lado del Pacífico, y Dios me dice, métete a una casa materna, métete a un hospital, a una cárcel, y a mí me dejan entrar, yo predico la palabra de Dios. Yo la predico porque para eso Dios me ha traído, para predicar su palabra. Si me dice, súbete a Cebú y predica, yo predico, ya lo he hecho en los buses y he predicado también. Porque Dios me trajo para eso, para predicar su palabra. Dios no me trajo para venir a calentar una silla o para venir a vanagloriarme de hacer lo que hago y que todos se den cuenta que es lo que hago, pero con mi fruto demuestro lo contrario. Dios quiere un espacio vacío. Dios quiere que tú le des un espacio vacío porque Él quiere morar en tu vida. En esta hermosa mañana, ponte de pie, amada iglesia. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control en el nombre de Jesús. Bendito y alabado es tu nombre. Ponte de pie, amada iglesia. Creo que estás entumido más de 1 hora. Ponte de pie. Vamos a orar. Desentumámonos. Pero en esta hora yo te invito a que comiences a orar. Comienza a orar, amada iglesia. Comienza a abrir tu boca. Comienza a orar. Yo quiero hacer una invitación. Sé que hay un amigo, hay una amiga que en esta mañana vino aquí a la casa de Dios. Déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que tú no viniste porque tú hayas querido venir. No, eso es mentira. Tú viniste porque el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Tú viniste porque el Espíritu Santo puso en tu corazón el ir a una iglesia. Si tu esposo te dijo, tú no querías, pero al final el Espíritu Santo te dijo que ibas a venir. Entonces no es una coincidencia que tú estés acá. No es una coincidencia, sino que es que el Espíritu Santo quiso que estuvieras acá.
Cualquier amigo, cualquier joven que en esta mañana quiera reconocer de Cristo, quiera venir a los pies de Cristo, quiera darle un espacio a Dios para que Dios entre a su corazón, para que Dios comience a llenar ese espacio vacío. Yo sé que si tú hoy te decides a tomar esa decisión y tú pasas a aceptar a Cristo, ese espacio se va a renovar. Y ese espacio que tú traes cargado de opresión, de problemas, de enfermedades, de aflicción, de angustia, de tristeza, ese espacio, una vez que tú pases adelante, ese espacio se va a hacer vacío. Y cuando esté vacío, Cristo lo va a llenar en ese momento inmediatamente. Y vas a sentir el gozo, vas a sentir una presencia, vas a sentir la paz, vas a sentir el amor genuino de parte de Cristo. Por eso en esta hermosa mañana, amado amigo, en esta hermosa tarde, yo te invito en el nombre de Jesús. Yo sé que el Espíritu te está tocando. Yo sé que el Espíritu en tu mente te está tocando en tu corazón, pero también sé que el enemigo te está dando vuelta en tu mente. También sé que el enemigo te está diciendo esto: si tú vas ahí ya no vas a hacer aquello. Si tú vas ahí ya no vas a hacer aquello. Si tú vas ahí, te está diciendo el enemigo, ya no vas a ir allá. Si tú vas ahí ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer aquello. Todo eso te está pasando por tu mente el enemigo ahorita. Todito te está pasando por tu mente. Ya no vas a vivir así, ya no vas a ver aquí. Pero sabe una cosa, el enemigo lo que no quiere es soltarte. El enemigo lo que no quiere es dejarte ir. El enemigo lo que no quiere es que tú salves tu vida. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo que tiene seguro acá es el infierno. El infierno. Y déjame decirte algo: el infierno no fue hecho para usted ni para mí. No. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Pero a través de su mentira y su engaño, él está arrastrando a la humanidad a ese lugar de tormento, a ese lugar de donde vas a sufrir. Por eso en esta mañana Dios te invita. Dios te hace la invitación. Si tú quieres aceptar a Cristo, en el nombre de Jesús, yo te pido, pasa adelante. No tengas ningún temor. No tengas ningún temor. Aquí no te pide nada a cambio. Aquí lo único que se te pide es que tú busques a Dios de corazón, y Dios te va a dar todas las respuestas y soluciones de tu vida. En esta mañana, última vez, si algún joven quiere aceptar a Cristo, si usted quiere venir a los pies de Cristo, esta es su oportunidad, joven. Esta es su oportunidad. Usted está aquí porque Cristo lo mandó, no porque usted haya querido venir. En el nombre de Jesús, si usted quiere venir a los pies de Cristo, el amigo, yo sé que el Espíritu lo está tocando, varón. Yo sé que el Espíritu lo está tocando, varón. Yo sé que lo está tocando el Espíritu. Usted sabe muy bien que el Espíritu lo está tocando. No se aproveche esa oportunidad. ¿Quién contará que cuando usted salga pasa un accidente o pasa algo? ¿Quién nos garantiza la vida? Nadie. Solo Dios nos tiene garantizada la vida. Hermana, yo sé que usted también está tocando el Espíritu. Él es su esposo. Yo sé que también está tocando el Espíritu. Yo sé que el Espíritu le está tocando en esta mañana. Y yo sé que usted es una mujer idónea para su esposo. Yo sé que juntos van a hacer un matrimonio para Dios. No va a ser el primero ni el último día de estar acá. Si ustedes vinieron acá, es porque vinieron a buscar a Dios. Y déjame decirte que lo has encontrado. Has encontrado a Dios. Aquí está Dios. Dios te va a salvar en esta mañana. Oh, bendito Dios. Dele gloria, dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel varón que está ahí atrás, aquel joven, Dios te ha enviado acá. Dios te ha enviado. Yo sé que el Espíritu te está tocando. El Espíritu te quiere sacar de ese mundo que tú andas. En el nombre de Jesucristo, ven a los pies de Cristo. Ven a probar a Cristo. Ya probaste todo en el mundo. Ya probaste todo en el mundo y nada te ha dado resultado. Ven y prueba a Cristo en esta hora. Ven y prueba a Cristo. Cristo te va a dar la vida eterna. Cristo te va a dar la garantía. No me digas que un día más después, ¿quién te va a garantizar que hoy tú amanezcas con vida o salgas con vida ahí donde vas? Esta es tu oportunidad. En el nombre de Jesucristo, ven a los pies de Cristo. Bendito y alabado es su nombre. La gloria y la honra es para Dios. En esta hermosa mañana le doy infinitamente gracias a nuestro Padre Celestial por estas dos almas que han venido a los pies de Cristo. Bendito y alabado. Vamos a orar por esta alma. Amada iglesia, les pido que nos pongamos en oración. Les pido que en el nombre de Jesucristo levantemos nuestras manos hacia el cielo y oremos en esta hora.